ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ves vive en soledad. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Lunes otra vez. Así se va a llamar el programa que vamos a compartir con Mariano Boedner. Mi nombre es Joaquín Mujica Díaz y vamos a estar todos los lunes a partir de las 20 hasta las 22 acompañándolos, hablando de política, hablando de economía, hablando de la agenda de toda la semana vinculada al gobierno, a la oposición, al Círculo Rojo, en fin, vamos a hablar un poco de todo aquí en la M1220, en Ecomedios, con lluvia, sin lluvia, con nieve, sin nieve, con todo, ¿no? Mariano, buenas noches. Buenas noches, Mujica, mucho gusto. Qué sintomático el hecho de que tengamos que empezar este programa en posiblemente el fin de semana largo más intenso del año en Argentina. Del año no, diría de la historia. Iba a decir de la década, pero me parece que es de la historia. Realmente han pasado tantas cosas que no sé si nos va a alcanzar 2 horas para abarcar tantas cosas, ¿no? Largo y conflictivo, sí, ¿no? Largo y muy conflictivo porque, bueno, vamos a desarrollar después, pero vamos a hablar un poquito de lo que fue la apertura de sesiones el día sábado, de lo que pasó en el enfrentamiento, extraño enfrentamiento entre Santiago Caputo y Facundo Manes y todas las repercusiones que vinieron después. También Marian nos va a contar un poco de la situación económica, del acuerdo con el FMI. ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? Bueno, todo lo que pasa. Sí, hay cosas inminentes que parece que se vienen en los próximos días. Hay alguna pista ahí que dejó el presidente. Después vamos a analizar cuánto hay de cierto, cuánto hay de forzado, pero realmente es importante poner en contexto un montón de cosas que se hayan dicho en la Asamblea Legislativa, no solamente en cuestiones políticas, sino algunos anuncios económicos que parecen decisivos para el plan económico de este año. A ver, 3 minutos pasadas, casi 4 minutos pasadas las 8 de la noche, nos presentamos, nos acomodamos y empezamos a charlar un poquito de todo lo que dejó el fin de semana. Lunes otra vez sobre la ciudad, la gente que ve. Auspician Lunes otra vez. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito, más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo, el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi.
Invertir en Escobar ahora es más fácil. A través de un trámite digital online podés habilitar tu comercio de manera instantánea y con tasa cero los primeros 3 meses. Para tu pyme o industria tenemos exención de habilitaciones y eliminación de aranceles. También contamos con una autorización automática y digital para construcciones nuevas y ampliaciones. Ingresá en escobar.gov.ar/invertí en Escobar y entérate de más beneficios. Escobar progresa. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ahora sí, más tranquilos, más acomodados. Sí. ¿Cómo te pega el lunes a vos en general? ¿Cómo? ¿Cómo te pega el lunes? Porque viste que hay gente que empieza a trabajar como mucho, la gran mayoría de los lunes, y es un día difícil. Por ejemplo, más si llueve. Bueno, más si llueve, ¿no? Terrible. Y más si volviste de las vacaciones recién. Probablemente a mucha gente le esté pasando. O te tomaste este fin de semana un ratito como para decir, bueno, voy a descansar, no me pude ir de vacaciones. Sí. Sí, no, a mí me pega generalmente bien. Sobre todo si gana Boca, el domingo me pega bastante bien. Bueno, no es el mejor contexto, entonces. No fueron las mejores semanas para ser hincha de ese club, me parece. Boca el fin de semana con Central. Cortísimo plazo ahí la cuestión. Acá, aparte de hablar de política y de economía, el señor es hincha de River, yo soy hincha de Boca, así que si ven que no nos estamos llevando bien al aire, básicamente es porque discutimos antes. Por eso pusimos una silla de distancia, porque si no iba a terminar mal la cosa. Sobre todo porque hay dos realidades muy marcadas y muy diferentes. En fin, a ver, primero de todos, síganos también por el canal de YouTube de Comedios, por Twitter, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales. Ahí nos pueden seguir, nos pueden ver y pueden saber todo lo que va pasando acá en la radio. En este programa en especial nos pueden escuchar AM 1220 y también seguir en YouTube. Fin de semana complejo. Fin de semana esperado, se abrieron las sesiones legislativas en el Congreso, en un horario que ya el gobierno había realizado el año pasado, que era, bueno, vamos a aprovechar el prime time de la tele para poder tratar de generar cierta atracción. Fue medio extraño, al igual que el año pasado, pero este año me parece que mucho más, por dos motivos en especial. Primero, porque es un fin de semana largo y mucha gente salió, está de viaje, está descontracturada. La verdad que es difícil pensar en que había demasiada gente siguiendo o dispuesta a seguir el mensaje presidencial en el sábado por la noche. Y aparte, jugaba River todavía, cuando arrancó, que es otro tema, ¿no? Sí. Para los que miden el rating, saben que mucha gente, sobre todo cuando juega Boca y River, están mirando con atención lo que pasa en esos partidos y no hay forma de que compitan con la política. Pero bueno, más allá de eso, un detalle de lo que fue, digamos, la presentación de Milei el sábado por la noche, yo creo que lo que deja el mensaje presidencial, entre varias cosas, es que hay una intención manifiesta de profundizar el camino del gobierno, de seguir con la idea de la casta, de seguir con la idea de la motosierra, tratar de refrescar un poquito aquel mensaje de campaña que lo hizo también Milei, que lo llevó a la presidencia de la Nación, en definitiva. La intención de dar un golpe de efecto con el anuncio del FMI, que Marian nos va a contar más tarde bien de qué se trata, porque había poca información. Más tarde también vamos a tener algunos entrevistados que nos van a hablar del tema, porque la verdad es que no había, y sigue sin haber hasta ahora del lunes, poca claridad sobre el contenido de ese acuerdo. Y después lo de siempre, las presencias y las ausencias. Más allá del mensaje de Milei en tono completamente electoral, tratando de ya
adelantarse a la campaña electoral y diciendo que es necesario que la gente ponga sobre la mesa en el momento de votar cuáles son las promesas que se cumplieron. Milei decía, bueno, yo repasé con Adorni y del 100% de las promesas que tuvimos, o que hicimos, mejor dicho, el 70% las cumplimos. Bueno, vaya a saber uno cuáles son... Qué interesante la métrica. El o sea, ¿cuál es el 3% que no cumplieron eventualmente? Promesas, me encantaría ver realmente ese cálculo. Porque es tan preciso que vos decís, no lo tiraron un número a la marchanta. Evidentemente calcularon y les dio 97%. Hicieron el cálculo para mostrar que habían cumplido con la mayoría y que en definitiva a lo que apuestan es a que la gente los vote porque cumplieron con la mayoría, ¿sí? Obviamente de esto lo primordial, lo más trascendente de todo es la baja de la inflación. Me parece que no hay lugar a dudas de que en ese sentido ha sido un éxito el del gobierno de Milei. Después se puede discutir y seguramente la oposición, como lo ha hecho Cristina Kirchner y tantos otros referentes de la oposición, cuestionan la forma en la que se bajó la inflación, creen que no es sostenible en el tiempo, se empieza a discutir sobre el ajuste, sobre quién cae el ajuste, y ahí me parece que hay una parte del relato de Milei que es endeble, ¿no? Este tema de el ajuste es la política, el ajuste es la casta. Bueno, la realidad es que el ajuste de la política es muy chiquito comparado con el ajuste que sufrió la clase media. Me parece que está claro que la clase media, con ajuste de tarifas, con aumento de colegios, obras sociales, el día a día de la gente claramente sufrió mucho más el ajuste que la política, o si se quiere, que lo que puede significar el ajuste en algún ministerio respecto a la cantidad de gente que se sacó, ¿no? Con esta idea de la motosierra para el Estado, la motosierra para achicar, en definitiva, la estructura del Estado, que es lo que Milei ha dicho tantas veces que quiere no achicar, sino eliminar. Ahora, también es curioso que en este contexto de lo que vos comentás, pareciera que este mensaje presidencial en especial llegaba rodeado de un contexto particular de tensiones políticas muy, muy recientes que en algunos casos Milei trató de afrontar de la manera que suele hacer algunos conflictos o algunos enfrentamientos muy puntuales que va siempre a chocar de frente, y hay otros elementos que sí Milei eludió claramente. Y ahí, me gustaría darte el pie específicamente, primero en lo que evadió Milei, que es el tema del criptoescándalo, de la cuestión de la criptomoneda Libra, que... Era obvio, ¿no? Era obvio que no iba a hablar del tema. No, era obvio que no iba a hablar del tema. Había una expectativa de, quizás, si tenía algún subterfugio sobre el cual... ¿de qué manera referirse a la cuestión? ¿Sí? Decir que se trata de una operación mediática, de una operación de tipo opositora y demás. Sí fue quizás uno de los puntos de discordia con Facundo Manes, que es el que generó después toda la cuestión con Santiago Caputo. Constitución en mano, ¿no? Sí, totalmente. Constitución en mano, se armó el lío entre Manes, Caputo y Milei. Sí, y ese, digamos, es el tema que Milei salteó. Y después es el tema que sí abordó de frente, que es el tema del ultimísimo enfrentamiento del gobierno con el gobernador Kicillof, con este pedido 48 horas antes del discurso en el Congreso, de que renuncie de un paso al costado y que sea el gobierno nacional el que ponga un pie, por lo menos en términos de seguridad, para ver si puede hacer algo al respecto sobre la crisis de inseguridad que evidentemente está viviendo la provincia. Pero fíjate cómo hay temas que políticos muy importantes que en algunos casos Milei eligió las batallas cuáles iban a dar en un discurso importante como ese. A ver, ahora vamos a escuchar algunas de las frases de Milei, las más trascendentes del sábado, pero antes me gustaría marcar el tema de las ausencias y las presencias porque fue importante. Hay 23 gobernadores y un jefe de gobierno, ¿sí? 24 personas que gobiernan en este país federal. Fueron 6. Es un dato. Es un dato bastante importante, sobre todo porque el peronismo tiene apenas 8 gobernadores, de los cuales 2 están jugando muy cerca del gobierno, que son Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Después hay muchos de partidos provinciales, ¿sí? Bretignac de Río Negro, Sanz de Salta, Rolo Figueroa de Neuquén. Y después están la mayoría que son de Juntos por el Cambio, radicales y algunos del PRO.
Y la verdad que ver solamente a 6 gobernadores, sumado a que el peronismo, que es la primera minoría, no fue, sumado a que la izquierda no fue, a que varios diputados de la UCR, del bloque Encuentro Federal, que es el bloque que conduce Miguel Pichetto y que tiene dirigentes también vinculados a los gobernadores, tampoco fueron, ni hablar de referentes de derechos humanos que tampoco fueron, muestra a las claras cuál es la relación de Milei con la oposición. Muestra a las claras que el vínculo es cada vez más tenso, mucho más tenso que cuando arrancó la gestión, y muestra a las claras que Milei no ve en el Congreso un amigo con quien poder negociar. De hecho, en una de las intervenciones que tuvo Milei, fue muy claro, dijo, bueno, si este Congreso nos acompaña, será porque entendieron que tienen que acompañar lo que la gente votó, y si no, lo haremos a nuestra forma, a nuestra manera, y iremos para adelante igual, es decir, será por decreto. Pero vamos a escuchar a Milei. Sí. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo Milei, algunos de los temas de los que habló de la motosierra, habló de Kicillof, habló de la clase política. Escuchamos y empezamos a desglosar un poquito lo que fueron las palabras del presidente de la Nación. La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo. Bueno, ahí lo que hablábamos recién, ¿no? Sí. ¿Cuál es la idea? La motosierra tiene que avanzar hasta destruir el Estado. Sí, igual es curioso que haya ido como varios pasos más allá, porque una cosa es plantear el gobierno sigue necesitando un ajuste del gasto público, que es una idea que de hecho le puso números concretos. Él habló de llevar todo el gasto entre el gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios a más o menos el 25 puntos del PBI, que es algo que habían firmado ya en el pacto de mayo, firmado en julio del año pasado. Eso es una cosa, es ponerle un número concreto hacia dónde quiere llevar el ajuste. Pero después pareciera como que sobregira esa idea y dice, vamos a destruir el Estado. Lo cual sigue siendo curioso, uno podría entenderlo de acuerdo al corpus ideológico con el cual llega Milei al poder, pero no deja de ser el jefe del Estado. Está propiciando una autodestrucción del Estado. Lo que pasa es que es una idea que, insisto, suena como muy extrema, siendo él la cabeza del Estado, y pareciera más como si fuese una idea de utopía libertaria. En algún momento vamos a destruir el Estado. Sí, en algún momento no va a haber Estado. Exactamente. ¿No? Siendo él el jefe. Siendo él el jefe del Estado, sí. Eso es parte de alguna de las contradicciones que ha tenido Milei en el último tiempo. Me parece que a las claras está en el peor momento de la gestión en cuanto a términos de comunicación él, ¿no? Me parece que eso es importante. Escuchamos otro audio de Milei hablando sobre un tema central, que es la estabilidad económica, y hay alguien que le respondió después, que es Cristina Kirchner. La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto, pero sí que estamos cada día un poco mejor, como ya se viene comprobando con la sostenida recuperación salarial de los últimos 9 meses. Tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera, no es un movimiento rectilíneo y uniforme. Siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad. ¿No va a haber volatilidad? No, es al revés. Es al revés. Por eso te diría que es uno de los Nadie niega que no puede haber volatilidad. Sí, esto te diría es uno de los puntos principales que llamó la atención en el círculo rojo o el mercado, el sector privado, que es que el presidente está anticipando que, y más en un año electoral, eso por ahí va de suyo, pero que es un año en el que puede la economía convivir permanentemente con volatilidades. En la Argentina la volatilidad es el tipo de cambio, porque es el termómetro de cuál es el sentir del mercado, si ve que el plan económico tiene una fisura más o menos notable. Entonces, bueno, quizá la respuesta ahí siempre instintiva del mercado y los ahorristas también es correr hacia el dólar. Atención entonces ahí que el gobierno está un poco abriendo el paraguas de es posible que este año tengamos episodios como este. No es menor que lo diga Milei esto en un contexto, después lo vamos a desarrollar más si querés, pero en el que el gobierno está apurando a todas luces
el anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario, y es porque el clima financiero es adverso en las últimas semanas. Bajó 20% la bolsa, las acciones argentinas en el último mes y medio, subió el riesgo país a 800 después de parecer que iba para los 500. O sea, tema evidentemente que también evitó Milei, obviamente, entra en la lógica que lo evite. Sí. Me parece que ahí, decía antes, digamos, una de las personas que se le puso enfrente con este tema, clarísimo, es Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina relaciona la volatilidad con una posible devaluación, ¿no? Entonces empieza a hablar de la posibilidad de que realmente devalúe. El kirchnerismo lo viene corriendo a Milei con el tema de la devaluación desde hace tiempo, y Cristina aprovechó este momento para decir, ¿cómo? Pero no era que tu plan económico de estabilización era incluso mejor que la convertibilidad, que fue lo que terminó diciendo Milei. En este tono que Cristina ha implementado hace un tiempo, de hablar de una forma un poco más chabacana, más... más tuitera, digamos. Sí, más tuitera, exactamente, ¿no? Arranca con Che Milei. Pero, en definitiva, lo que le dice es eso, y empieza otra vez a girar esta cuestión de ¿van a devaluar? ¿Van a devaluar o no van a devaluar? Ese es el tema central, ¿no? Milei viene negando rotundamente que devalúen, pero me acuerdo que alguna vez, vos que estás acreditado del Ministerio de Economía, me decías, nadie anuncia las devaluaciones. No hay. Nadie agarra bombos y platillos para anunciar una devaluación. No, una devaluación no se anticipa, se ejecuta. No, si en caso de que algún gobierno quisiera hacerlo, simplemente la hace, porque si vos lo anticipás, obviamente todos los inversores y todos los ahorristas van a querer ir adelante tuyo y hacerlo primero. Con lo cual, ahí siempre la respuesta infranqueable que va a encontrar cualquier analista externo, cualquier inversor que habla, por ejemplo, con funcionarios del gobierno, a la pregunta de ¿ustedes qué van a hacer con el tipo de cambio? Siempre es, no lo vamos a tocar y vamos a seguir con nuestro programa cambiario tal como está. La respuesta es razonable. Si yo fuese funcionario diría lo mismo. Otro cantar es qué es lo que estás discutiendo vos a puertas cerradas con el Fondo Monetario, porque con el Fondo Monetario sí le tenés que decir nuestro programa cambiario va hacia esa dirección, vamos a levantar el cepo en tal momento, vamos a tomar determinada medida. Este tipo de cambio no es el adecuado para hacer el equilibrio entre las cuentas externas e internas. Bueno, todo ese tipo de cuestiones sí se pueden discutir a puertas cerradas, por ejemplo, con el Fondo Monetario, y más cuando vos le estás pidiendo plata. Pero después, en cualquier instancia de opinión pública, el gobierno nunca va a decir que devalúa. Y Cristina acá me parece que pone el dedo en la llaga adrede, porque Cristina, habiendo sido presidenta tanto tiempo, sabe que siempre cuando te sobrevuela la pregunta de la devaluación es porque hay al menos un ruido blanco ahí siempre dando vuelta. A ver, otro de los temas de los que habló Milei el sábado por la noche es uno de los temas más sensibles de la semana pasada, que es el asesinato de Kim Gómez, esta niña de 7 años que cuando le intentaron robar a su madre el auto, la llevaron arrastrada. Terrible. Que bueno, la política obviamente entró en ese juego lamentablemente de idas y vueltas, y Milei habló sobre ese caso de inseguridad que obviamente apuntó contra Axel Kicillof. Lo vimos esta semana en la trágica de Kim Gómez, una nena de tan solo 7 años que fue brutalmente asesinada. Quiero expresar mis condolencias para con su familia y asegurarles que tienen el compromiso de este presidente para luchar incansablemente contra el flagelo de la inseguridad. A ver, ese es el primero de los audios que vamos a escuchar, un mensaje de empatía, ¿no? Tratando de acercarse a la familia. Recordemos que después de que pasó lo que pasó con el tema de Kim Gómez, Kicillof salió a tratar de pedir, digamos, a contener, si querés, lo que se había generado, que era una manifestación de los familiares que terminó con con disturbios en el municipio de La Plata, y le pide a Milei trabajar en conjunto, dejar las diferencias de lado, trabajar en conjunto para poder encontrar una salida a el crecimiento de hechos delictivos y sobre todo homicidios en el conurbano bonaerense. Esto decía Milei ya directamente hablándole a Axel Kicillof. Si quiere resolver el problema, tienes dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales,
o correrse del camino y dejarnos resolver el problema nosotros, porque si hay algo que caracteriza a este gobierno nacional es que no nos tiembla el pulso y los problemas los arreglamos en serio. Bueno, no nos tiembla el pulso, los problemas nos arreglamos en serio. Dice Milei que le pidió, aunque después dijo que no le pidió a Axel Kicillof la renuncia. Le pidió que renuncie a la provincia de Buenos Aires como gobernador y propuso intervenir la provincia de Buenos Aires. Lo extraño de eso es que anoche, domingo, en una entrevista con Luis Majul, el presidente negó eso. Dijo que en verdad no dijo eso. Que en verdad él no quiere intervenir la provincia. Acá me parece que está claro que no hace falta mostrar demasiadas cosas para saber lo que dijo Milei, porque básicamente lo que hizo fue escribir un tuit en el que dijo: propongo intervenir la provincia de Buenos Aires. Sí. Y que dé un paso, no sé si fue paso al costado de la palabra, pero dijo que renuncie, básicamente, ¿no? Sí, no, dijo que dé un paso, le invito a que dé un paso al costado y entre comillas, entre paréntesis, puso que renuncie. Sí. O sea, en definitiva, una contradicción, una más de este tiempo de Milei, insisto, es el peor tiempo en términos de comunicación. Esto decía Milei el sábado por la noche, también por el tema de inseguridad. Perdón, me equivoqué. El tema estamos acomodándonos, ¿no? Sí. Porque volvió a hablar después en una entrevista un día después. No, habló de Majul. Esto decía Milei con Majul anoche sobre este tema de si había que intervenir en la provincia. ¿Usted le pidió la renuncia a Kicillof? ¿Anunció que iba a intervenir la provincia? ¿De verdad quiere intervenir la provincia o lo que quiere es...? ¿Puedo contestar a las tres primeras? Falso. ¿Falso qué? Falso, no es así. Bueno, insisto, lo dijo. Sí, está escrito. Está escrito, sí. No hay mucho que decir. De hecho, a ver, lo que generó el tuit de Milei fue que todo el peronismo, que está implosionado, todo completamente dividido y esperando a ver qué pasa entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, a ver si hay unidad, si no hay unidad, si van por separado, cómo se reacomoda Unión por la Patria, que ha vivido un año terrible en términos de interna. Lo que hizo fue que todos, cuando decimos todos, es Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, La Cámpora, Sergio Massa, todo el arco de dirigentes que forman parte de Unión por la Patria salgan públicamente a cuestionar a Javier Milei por la intervención o por el intento de intervención y a bancar a Axel Kicillof, ¿sí? O sea, imagínense lo que fue el impacto que tuvo lo que dijo Milei como para que después diga que no lo dijo. Un audio más de Milei. Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno Nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solo, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer, librando la batalla que haya a librar en todos los frentes para lograrlo. Pelearemos en el Congreso de la Nación, pelearemos en las provincias y en los municipios, en la legislatura y consejos deliberantes. Daremos la batalla de visitante en los medios analógicos y lo haremos de local en las redes sociales. Lo haremos en la calle si así lo demanda la historia. Y nunca, pero nunca nos rendiremos. Jamás nos vamos a rendir. Y aunque les cueste entenderlo y se resistan, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente. Bueno, hay un tono en tono de guerra, ¿no? De Milei, sí. Me parece. Hablando de esto que planteamos, que yo te planteaba al principio, Marian, que tiene que ver con, bueno, el Congreso claramente no es el mejor amigo de Milei, diciendo lo vamos a hacer a como sea. Me parece que a las claras de eso es la designación de García Mansilla como juez de la Corte, sí, por decreto. Falta que todavía que se concrete lo de Ariel Lijo, que es otro de los temas centrales que le trajo muchos problemas a Milei con la oposición, porque no pudo llegar a un acuerdo para poder sacarlos en el Senado. Pero claramente Milei no tiene una buena relación con el Congreso no tiene una buena relación con Milei. Sí ha logrado, me parece a mí, el año pasado Milei ha logrado fraccionar la oposición y convivir. Me parece que eso es determinante
para la gestión de gobierno, pero es lo que mejor le salió. Y te sumo, si querés, una cuestión más que va a aparecer ahora en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que va a aparecer recientemente, en los próximos días, muy probablemente, y que vamos a desarrollar, si querés, más adelante, que tiene que ver con que, bueno, evidentemente se viene la discusión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, y el gobierno, esto que decías vos de que Milei ve más como un obstáculo que como un vehículo para llevar adelante sus reformas. El gobierno hizo todo lo posible para esquivar el trámite parlamentario del acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo tiene que pasar por el Congreso por lo que se denomina la ley Guzmán, que es una ley que aprobó Guzmán cuando era ministro de Economía, de que cualquier tipo de acuerdos con el Fondo Monetario tiene que ser aprobado con el Congreso. El gobierno hizo todo lo posible para conseguir una razón jurídica para evitarlo, y evidentemente la va a tener que mandar. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso le da la espalda y dice no queremos este acuerdo? Bueno, hay que ver, se abre una incógnita nueva ahí, ¿no? Primera media hora de programa, lunes otra vez. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. ...20:32, seguimos el lunes otra vez. Ahora vamos a tener a nuestro primer entrevistado para hablar de lo que dejó la jornada del sábado y todo lo que siguió después. Germán Martínez, presidente de la bancada de Unión por la Patria, la primera minoría. Gracias por recibirnos. Joaquín Múgica, Mariano Werner te escuchan de este lado. Hola Joaquín, hola Mariano, espero que se escuche bien. Muy buenas noches. Sí, lo escuchamos perfecto. Germán, a ver, ¿qué te dejó lo del sábado en cuanto al mensaje preciso de Milei, al contenido del mensaje, y también a ausencias y presencias, sobre todo porque el peronismo, el bloque del peronismo que vos conducís, decidió finalmente no ir? Bueno, a mí me parece que el mensaje siempre hay que leerlo en un contexto, ¿no? No podemos hacer un análisis del discurso como si nada hubiera pasado antes y nada hubiera pasado después. Y creo que todo lo que pasó alrededor del discurso y el discurso específicamente fue un verdadero bochorno, ¿no? Para vos que seguís de cerca todos los temas parlamentarios, vos sabés que desde el principio de la semana pasada hubo una avanzada de la Secretaría General de la Presidencia y de las áreas de comunicación de ambas cámaras para evitar que se puedan desempeñar con tranquilidad los periodistas, el personal de prensa acreditado a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación. Nosotros firmamos con un grupo de diputados muy transversal. El que más laburó para tener ese comunicado fue Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, para que permitan que la prensa trabaje con tranquilidad, cosa que no pudo hacer, que después de muchísimos años tuvo que tener un lugar aparte, distinto al que habitualmente desempeñan, donde no pudo haber fotógrafos, donde no se pudieron registrar una cantidad de cosas, y esa fue la primera señal de que algo no iba a estar bien en la apertura de sesiones ordinarias. Después, todo lo que pasó durante la propia sesión, ¿no? Ver realmente al presidente de la Nación temblando todo el tiempo. Yo sugiero que tiene que hacerse ver, porque tiene la mano izquierda, le temblaba todo el tiempo en todo el discurso. Me parece que quizás
las personas que tienen más llegada al presidente de la Nación deberían ver para cuidarlo. Hay algo ahí que no está bien. Si le pasara a cualquier persona, yo le diría exactamente lo mismo. Me parece que se tiene que hacer ver porque puede estar teniendo alguna dificultad que quizá con poco se pueda llegar a equilibrar. Un mensaje absolutamente perdido, donde hay un montón de copy-paste de mensajes anteriores, y donde lo novedoso fue que ni siquiera fue un anuncio, fue decir voy a mandar el acuerdo con el fondo al Congreso, que tenía como única finalidad lo que pasó hoy, ¿no? Tratar de hablarle a los mercados internacionales, porque realmente el viernes las cosas en términos financieros habían terminado muy mal para la Argentina después de terminar un mes de febrero horrible. Y lo tercero, que me parece el tercer bochorno, todo lo que pasó al final, ¿no? Esta cosa de las amenazas a Manes, este rol siempre oscuro, tenebroso, de Santiago Caputo, todo lo que pasó después, estas patotitas que son digitales, pero que estaban presentes en el recinto y que aún después de la agresión a Manes, yo lo acompañé hasta el anexo para que pudiese ir a buscar su auto y lo seguían insultando y le seguían diciendo cosas. Y esos son todos empleados públicos, esos están todos rentados, todos, ¿no? Así que me parece que el bochorno anterior, el durante y el posterior empañaron un momento de la institucionalidad de la democracia argentina que es importante, porque para algo el presidente de la Nación tiene que ir, de acuerdo a lo que dice el artículo 99, al Congreso, sobre presencias y ausencias, digamos, ¿no? Yo creo que tomamos la decisión absolutamente correcta. O sea, mirando en retrospectiva, ¿consideras que fue correcta la decisión de que no vayan ninguno de los dos bloques? Y más con el diario del lunes, digamos, ¿no? Porque nosotros estamos lamentablemente acostumbrados a que cuando nos agreden a los peronistas, no pasa nada en la Argentina. Cuando nos agreden, cuando nos reprimen, cuando dicen cualquier cosa de nosotros en los medios, cuando nos descalifican. Y terminó pasando con un diputado que, si vos te fijás el recinto, los que bajaron son los que en general vienen acompañando al gobierno, ¿no? Son los que, aún con algún nivel de disidencia en algún tema puntual, le aprobaron la ley base, le aprobaron ficha limpia, no quieren que se rechace el DNU 70. La denominada oposición dialoguista, ¿no? Como suele llamarse. Exactamente, tal cual, ¿no? Entonces, lo que hace Milei es levantar muro y barrera de comunicación con los diputados que le terminan aprobando las leyes. Entonces, me parece que nosotros dejamos claro que ahí, en ese lugar, estaban los que colaboran con Milei. Ahí, en ese lugar, estaban los que le votan las leyes a Milei. Y me parece que no fue el único vacío que hubo en el recinto. Hubo un fuerte vacío en el palco de los gobernadores. 6 sobre 24 gobernadores presentes, ¿no? Hubo un fuerte vacío en la conversación digital, que cayó casi un 50% en las menciones respecto al año anterior, según indican las consultoras especializadas. Hubo un fuerte vacío en la comunicación más tradicional, audiovisual, en el rating, que de picos de 30 pasó a picos de 18 en el rating, y que en las menciones posteriores cayó casi un 60%. Y lo único que terminó siendo tema de conversación posterior es este gobierno violento que se quiere llevar todo por delante. Bueno, me parece que nosotros hicimos muy bien, ratifico esa decisión. Nosotros somos un bloque parlamentario numeroso que estuvo presente el día de diciembre del 2023 cuando el presidente habló de espaldas al Congreso por decisión de él. No fuimos nosotros, él estaba afuera, ¿no? Él estuvo afuera y habló de espaldas al Congreso, ¿no? El 1 de marzo del 2024 estuvimos sentados cuando él le dijo a una gran cantidad de dirigentes políticos, ratas y degenerados fiscales y no sé qué cosa. Estuvimos presentes el 15 de septiembre cuando presentó el presupuesto, una ley de presupuesto que él no quiso tratar, y yo creo que estas sesiones ordinarias, este inicio de sesiones ordinarias necesitaba otra actitud, otra personalidad, y más después de la criptoestafa, de los jueces por decreto y del intento de intervención y el pedido de renuncia al gobernador Axel Kicillof.
A ver, te lo voy a leer porque lo escuchábamos hace un ratito, pero me interesa el textual, ¿no? Milei en una de las intervenciones que tiene dice, si este Congreso decidiera no acompañar, sepan que esto no detendrá el proceso de cambio. La vamos a hacer solos, a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer. Digo, me parece que hay una clara manifestación de cuál es la relación que quiere tener con el Congreso. Digo, si me acompañan, vamos para adelante, si no me acompañan, lo haré por otro camino. Es la actitud del arranque de la gestión, Joaquín. No hay ninguna novedad. A él siempre le molestó no solamente el Congreso, a él le molesta todo lo que se parezca a la democracia. Es un presidente profundamente antidemocrático que inclusive en las entrevistas televisivas que tuvo en la previa a su asunción nunca terminó de manifestarse claramente en favor de la democracia, ¿no? Es un presidente que tiene rasgos cada vez más marcados hacia el autoritarismo y a mi criterio de componentes claramente fascistas. Vos sabés que no lo digo ahora por primera vez, que lo vengo diciendo desde el mes de octubre. Algunos se dieron cuenta después del discurso de Davos, bienvenido sea, pero realmente es un presidente con componentes muy propios del fascismo. Y por lo tanto el ámbito de la representación popular a él no le gusta, ¿no? Por eso él quiere sostenerse con un poder ejecutivo que haga cualquier cosa y con una corte adicta. Esto es lo que quiere. Típico de las dictaduras o de los regímenes autoritarios. ¿Qué es lo que desaparece en general? Lo que desaparece es el Congreso en los regímenes autoritarios, ¿no? Siempre hay alguien que termina ocupando el lugar de la corte y fallando siempre a favor del poder ejecutivo y del gobierno en ese determinado momento. El gobierno hace lo que quiere y el lugar que vacían es el lugar de la representación popular. Bueno, ahora, ese puede ser el intento de Milei. Ahora, ¿qué van a hacer los diputados que estuvieron sentados el otro día ahí si él, como dice, avanza a pesar del Congreso en llevar adelante sus planes? O inclusive en algún lugar dijo, o el Congreso cambia o cambiaremos al Congreso, una cosa así, dijo sobre el final de su intervención. ¿Qué van a hacer los que están sentados ahí? Esa es la pregunta. Porque una cosa son los planes de Milei, pero otra cosa muy distinta es la actitud, la personalidad de aquellos que somos parte del Poder Legislativo. Que hasta ahora esos diputados, salvando honrosas excepciones en honrosos momentos, le han aprobado todo. Digamos, ¿no? Vos sabés que cuando la izquierda tiene un problema en las calles, en el recinto, nosotros siempre estamos al lado de ellos. Cuando en este caso pasó con Facundo Manes, yo bajé inmediatamente, estuve con él, estuve en presidencia, bajé la escalera con él, lo acompañé hasta el anexo, siempre al lado de él. Nosotros no especulamos en los repudios, en nada. Ahora, tuvo un gesto de valentía levantando la Constitución. Yo quiero que el Congreso levante la Constitución para derogar las facultades delegadas. El Congreso debería levantar la Constitución para que la Argentina tenga ley de presupuesto, que por segundo año consecutivo no tiene ley de presupuesto. Nosotros tenemos que levantar la Constitución para investigar a Milei y la criptoestafa. Tenemos que levantar la Constitución cada vez que se agreda a un gobernador de la provincia, cada vez que se atenta contra el federalismo, cada vez que desfinanciamos las provincias, como se desfinanció en el 2024, con 10 puntos de caída respecto a la inflación y con el 76% de las transferencias no automáticas recortadas a las provincias. Entonces, bienvenido sea que la Constitución esté sobre la mesa. Ahora hay que levantarla siempre, no hay que hacer una utilización selectiva de la Constitución. O la respetamos siempre, o si no, dejamos de mostrarla como una especie de tótem, que yo efectivamente creo que tiene que ser eso, pero que la tenemos que tener sobre la mesa todos los días, cada vez que legislamos. Germán, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Te sumo Hola, esta consulta. ¿cómo anda, Mariano? Bien, todo bien. Quizá pasando a lo que tiene que ver con la agenda legislativa que viene, en este contexto que vos explicás y que las tensiones parece que van siempre en aumento, hay una cosa que uno puede pasar en limpio de lo que dijo el presidente, es que va a enviar al Congreso de manera, según anticipó, inminente pareciera, el acuerdo con el Fondo Monetario para que lo discuta el Congreso, tal como prevé la ley que aprobó en 2021 el Parlamento. Vos ahí ya entrevés cuál va a ser el tono de la discusión, ¿sabés?
¿Intuís por dónde viene la mano? ¿Qué es lo que va a intentar hacer el gobierno? Te pregunto esto porque durante el gobierno de Alberto Fernández, bueno, el acuerdo que se firmó en el 2022 pasó por el Congreso y que también estuvo acompañado de esa aprobación por, en ese caso, bloques de la oposición. ¿Vos qué intuís que puede pasar acá? Primero tiene que haber acuerdo, porque si no estamos hablando absolutamente en el aire. Y a mí me parece que el presidente de la Nación, diríamos en la jerga, se tiró un piletazo, ¿no? Agarró y planteó el tema del acuerdo con el único objetivo de calmar a los mercados hoy a la mañana, después de un mes de febrero horrible y después de un viernes horrible. Entonces el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer para alcanzar el acuerdo a nivel de staff con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? El primer elemento a tener en cuenta. Acuerdo que desconocemos, que nunca se consultó a nadie en el Poder Legislativo respecto a eso, y que en algún lugar es al menos lo que se comenta, porque significarían un nuevo endeudamiento para la Argentina, no es una refinanciación de la deuda existente y de los términos de la deuda existente, sino que es más deuda con el Fondo Monetario Internacional, al menos lo que todos comentan. La pregunta es, esa deuda mayor, ¿el Fondo Monetario no tiene nada que decir respecto de la deuda del año 2018 que contrajo Macri? Vamos a un nuevo ciclo de endeudamiento sin hacer ningún análisis profundo por parte del organismo de lo que pasó en el año 2018. Porque en el final de 2021, principio del 2022, hubo una renegociación de los términos del acuerdo, de los plazos, del cronograma de pago, pero no hubo nueva deuda. Hubo $1 más de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces el escenario es absolutamente distinto, ¿no? Y si querés, vamos un poquito para atrás. Después de que Néstor Kirchner canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, diciembre del 2005, enero del 2006, el proceso de endeudamiento con el fondo se reabrió con Mauricio Macri, ¿no? Y después de eso viene Milei con una nueva deuda. En el medio no hubo ningún debate parlamentario que haya tenido que ver con el Fondo Monetario Internacional y que haya significado un debate siempre en las condiciones de más dólares de deuda con la República Argentina. ¿Qué es lo que a mí me parece que quiere hacer, Mariano? El principio de revelación. Todo lo que quiere hacer Milei es, yo voy para adelante, pongo los temas sobre la mesa y que la política discuta. Si me acompaña, bienvenido. Si no me acompaña, lo vamos a hacer sin ellos. Es una construcción de una épica absolutamente berreta, contraria a los intereses nacionales, ¿no? Fíjate que en el medio de todo eso salió con un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y con el fin del Mercosur. Más arrastrado no se consigue. El nivel de pusilanimidad de Milei respecto a los Estados Unidos es inconcebible. Ya lo vimos esta semana anterior con todo el tema Ucrania, que más allá de la posición respecto al tema Ucrania, hay algo importante antes, que es un principio de la doctrina respecto a la política exterior argentina que viene concebida en función de la cuestión Malvinas, que es el principio de integridad territorial y que Milei se lo ha llevado puesto. Entonces me parece que Milei nunca quiere discutir nada a fondo. Él lo que quiere son consignas que generen proceso de disciplinamiento político de diversos sectores y un juego de ellos y nosotros muy berreta. Realmente la Close debe estar en algún lugar retorciendo la tumba, digamos, ¿no? Porque no tiene nada que ver con lo que se ha venido planteando desde la rica tradición de la teoría política de los populismos, nada que ver, ¿no? Y que Milei lo único que quiere es un proceso de diferenciación que le permita acumulación política. Y en el medio, chuparse a todos los que están en el medio. Lo que está haciendo, fíjate, todavía no hay acuerdo y ya hay algunos que ya dijeron que sí, que acompañan. Paren, muchachos. Digamos, ¿no? Ni siquiera está el acuerdo y ya salieron a posicionarse a favor. Sí, hay una decisión de acompañar al oficialismo más allá del contenido del acuerdo. Pero
lo que dio la próxima vez te mandan un WhatsApp y te dicen, che, muchachos, firman. Y ya está, no quieren discutir más nada. ¿Pero por qué? Porque tienen la idea de que para existir políticamente tienen que estar alineados y subsumidos a los libertarios, a Milei. Y ese es el problema de la política argentina, de los sectores opositores blandos / amigables. Ven que la única forma de existir es pareciéndose a Milei, acercándose a Milei, disciplinándose a Milei, ayudándole a Milei, votando con ellos. Bueno, nosotros tenemos una mirada absolutamente distinta, porque aparte todo lo que está pasando es profundamente perjudicial y lo va a ser si hay un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, profundamente perjudicial para el pueblo argentino. Germán, la semana pasada cuando Milei sale a cuestionar a Kicillof, a pedirle la renuncia, a proponer la intervención de la provincia de Buenos Aires, que anoche dijo que en verdad él no dijo eso, en una entrevista con Majul dice que no, lo niega, pero bueno, está publicado su tuit diciendo eso. Hubo una reacción uniforme de todos los sectores del peronismo, respaldando a Kicillof y cuestionando el accionar del presidente. Esa unidad, que es la unidad que los que seguimos el tema tratamos de identificar si es endeble, si es fuerte, digo, es una unidad circunstancial la del peronismo, es un punto de encuentro y hay que trabajar hacia adelante, es un error no forzado de Milei, que en definitiva le dejan servido en bandeja al peronismo en un momento donde hay muchas tensiones, muchas discusiones, la posibilidad de estar de acuerdo en un punto central como es, bueno, hasta acá, a la intervención no, la renuncia no, digo, discutamos otras cosas, pero esto no. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece que no fue un error no forzado, es lo que piensa, está en su ADN ese tipo de miradas autoritarias, y yo creo que lo hizo absolutamente consciente de las consecuencias y las reacciones que se iba a tener, primer elemento. Segundo, esas reacciones exceden ampliamente el campo del peronismo. Yo creo que fui el primer dirigente político que a las 7:30 de la mañana, porque eso fue a las 7 y piquito, a las 7:30 de la mañana, yo había llevado a mi hijo a la escuela acá, estaba en Rosario, y lo pude leer y salí a responder y dije que esto hoy era contra Axel Kicillof. Antes fue contra otros gobernadores, insisto, a los que llamó degenerados fiscales. Lo de la provincia de La Rioja es dramático lo que se está viviendo, a pesar de que tiene el presidente de la Cámara de Diputados que debería remar a favor de la provincia de La Rioja y hace exactamente lo contrario, pero no le garantiza ni siquiera los compromisos por coparticipación que están en la ley de presupuesto que está vigente y que está prorrogada en su aplicación. Y creo que lo que quedó claro es que mañana va a ser otro. Cualquier otro que se le oponga a Milei va a ser pasible de tipo de reacciones como los que tuvo Milei el otro día con Axel, ¿no? Vamos al peronismo. A mí me parece que fue muy importante que podamos mostrar una enorme unidad de concepción y unidad de acción en ese tema. Me parece que fue fundamental. Y que permite en algún lugar que nos demos cuenta que podemos tener entre nosotros, como a mí me pasa en la provincia de Santa Fe, o sea que la provincia de Santa Fe no está las cosas fáciles en el peronismo. Bueno, tenemos ahora elecciones el 13 de abril a constituyentes, puede haber diferencias, pero hay un momento donde las diferencias tienen que estar al costado y poner por delante claramente el interés general, no del peronismo, sino el interés general de la sociedad a la cual el peronismo tiene que representar. Y creo que eso fue lo que pasó el otro día. Todos los compañeros y compañeras de todo el país, obviamente la provincia de Buenos Aires con una incidencia especial por ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero todos los compañeros y compañeras de todo el país salieron claramente a expresar su mirada en contra de lo que planteó Milei. Y no me cabe la menor duda que si hubiese sido con otro compañero o compañera en otro lugar de la Argentina, la reacción hubiera sido exactamente la misma. Bueno, a mí en algún lugar me dejó esa satisfacción, ¿no? De que hay un músculo político capaz de diferenciar lo que puede llegar a ser
alguna diferenciación, alguna divergencia, alguna disidencia que tengamos entre nosotros en un determinado lugar, y somos capaces de dejarla al costado para poner el interés del conjunto por encima. Y me parece que eso fue muy importante, ¿no? Sí te quiero decir algo, esta cosa que en 48 horas Milei saca un decreto para meter jueces en la Corte Suprema de Justicia, los hace jurar escondida a uno de ellos, y al otro día sale a plantear un escenario, porque más allá de que lo niegue, lo dijo, donde le pide la renuncia al gobernador de la provincia más importante de la República Argentina y pide o le dice córranse para que intervengamos nosotros, planteando una intervención a la provincia de Buenos Aires. Me parece que hay que leerle en términos institucionales. Estas cosas no pueden pasar en la República Argentina de nuevo. ¿Por qué pasan? Uno, porque Milei quiere, otro, porque otros lo dejan. No nuestro espacio político. Nuestro espacio político siempre deja en claro que está en una postura contraria a todo esto. Pero hubo muchos callados, hubo mucha gente que no dijo nada, hubo mucha gente que especula con, es como sommelier de indignación, ¿no? Cuando es alguien cercano a mí, me indigno. Cuando es alguien lejano a mí, no me indigno. Bueno, estas son las cosas. Cuando yo te digo del fascismo, lo repito siempre, Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, tiene un elemento que a mi criterio es central, que dice que los fascismos en algún lugar generan en la sociedad un elemento central, que es que no saben diferenciar entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Y yo creo que eso es central en este momento. Hay dirigentes políticos amigables que no diferencian el bien, el mal, la verdad y la mentira. Y eso es gravísimo en términos institucionales para la República Argentina. Hay otros que, al contrario, en situaciones de tensión, son los que más fácilmente pueden diferenciar la distancia que hay entre el todo que tenemos que cubrir y cualquier partecita que pueda haber en el interior. Bueno, yo creo que lo que pasó en esas 48 horas es de enorme gravedad institucional. Mira, cuando fue lo de la jueza de la Corte, cuando juró Mansilla, yo debo haber estado 4 horas hablando con unos 40 dirigentes políticos, a los cuales intenté hacerle ver la gravedad de todo eso. Me encontré con gente que se iba de vacaciones, me encontré con gente que decía, bueno, sí, pero el problema del Senado, que tenía la pollerita corta. Me encontré con dirigentes que dijeron, bueno, pero ahora no está del todo mal, porque entra Mansilla y no entra el hijo. Me encontré con una negación absoluta de muchos dirigentes políticos sobre la trascendencia y la gravedad de lo que había pasado. Eso me preocupa. Eso es lo que más me preocupa de todo. No me preocupa que Milei haga, sí me preocupa que Milei haga lo que hace, pero lo que más me preocupa es la falta de reacción, porque después son lo mismo que dicen, la sociedad no reacciona. A ver, muchachos, dejen de culpar a la sociedad por las cosas. Los que son representantes, dirigentes, los que intentan en algún lugar ser la voz de aquellos argentinos y argentinas que te votan. ¿Qué están haciendo? Bueno, me parece que es un tema central en la democracia argentina hoy. Germán, gracias por atendernos. El lunes feriado, no sé si estará lloviendo allá por Rosario o no, pero te agradezco. Paró hoy al mediodía, pero ahora estaba un poquito mejor, pero llovió muchísimo todo el fin de semana. Y día para ver series, ¿no? Para relajarse un poquito por fuera de la política y ver un poquito de series. No, bueno, mi hijo más chico de Newell, así que ahora juega Newell, así que lo voy a acompañar a ver un ratito Newell. Sufrir un poquito. Bueno, yo soy canalla, pero bueno, tengo que acompañar a mi hijo más chico que de Newell. Germán, gracias por haber pasado por acá por lunes otra vez. No, gracias a vos, Joaquín, gracias Mariano, buenas noches. Bueno, ahí pasaba Germán Martínez, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, con duras declaraciones contra Milei, contra lo que dijo, contra el gobierno y contra lo que quiere hacer el gobierno en el Congreso. Así que ahí nos dejábamos, escuchábamos la voz de Martínez, que aparte de ser el presidente de la bancada, es uno de los vicepresidentes del PJ Nacional, acompaña a Cristina Kirchner en la conducción de ese espacio político. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue.
Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Un minutito pasado las 21, primera hora, cumplida. Sí. Charlamos un poquito de todo, de lo que dejó el sábado, hablamos con Germán Martínez y ahora hablamos más de un tema económico. Sí. A ver, ¿por qué el gobierno habló, apura, pone en agenda el tema del acuerdo con el FMI? A mí me da la sensación, yo insisto en que si uno quitara la bruma de todas las cuestiones que se pueden decir en un discurso presidencial de estas características, muy posiblemente el anuncio principal de Milei haya sido que es inminente la llegada del acuerdo técnico del Ministerio de Economía y el FMI al Congreso para su discusión, que es un paso, es un requerimiento que prevé así, digamos, el sistema jurídico argentino, y además es algo que siempre el FMI prefiere que haya algún tipo de respaldo político a este tipo de acuerdos. Lo interesante ahí, como decías vos, es el timing de la cuestión. ¿Por qué el gobierno ahora está tratando de acelerar esta cuestión y de cerrar y dar un apretón de manos técnico con el Fondo Monetario? La negociación empezó en noviembre. Caputo a fines de 2024 dijo que posiblemente si tuviese que elegir él un plazo para cerrar ese acuerdo, iba a ser el primer cuatrimestre del año. Con ese criterio tendría tiempo hasta fines de abril. Entonces da la sensación de que el gobierno está tratando de acelerar esa llegada a esa resolución hacia un acuerdo técnico. ¿Por qué? Me parece que hay varias cosas para analizar ahí. Diría que la principal o lo más urgente tiene que ver con un clima financiero más adverso que en otros momentos de este gobierno, desde que empezó el gobierno de Milei. Y eso está ligado a varias cosas. Algunas tienen que ver con indicadores financieros muy claros y que se ven todos los días, que tienen que ver, por ejemplo, con las acciones argentinas. Desde el techo que tocaron el 9 de enero de este año hasta la última rueda, cayeron 20%. Uno por ahí que no está acostumbrado puede decir, es mucho, y 20% del valor de todas las acciones en 40 días es un montón. Es un montón. Es un montón. Entonces, cuidado ahí, porque alguno podría decir, bueno, quizás las acciones tenían un precio muy caro y ahora están corrigiendo. Bueno, puede ser una interpretación, pero evidentemente hay una tendencia de que hay ventas de acciones de compañías argentinas. La otra tiene que ver con la cuestión de las reservas. Si ahora nos pueden acompañar y pueden estar viendo lo que traemos en placa, tiene que ver con cuál es el nivel de reservas netas, que es el número clave decisivo que mira siempre cualquier negociación técnica con el Fondo Monetario. Este es el número que se ve de reservas, no las brutas, que es otra forma de contabilizar las reservas, sino las netas. Si vos sacás del medio todas las cuestiones de préstamos externos al Banco Central y demás, este es el número que le queda al gobierno, que tiene que ver con más o menos unos 7.000 millones de dólares en negativo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánta espalda tengo? ¿Cuánta espalda tiene? ¿Cuánto poder de fuego tiene realmente el Banco Central? Y si uno comparara la foto de inicio del gobierno de Milei y la de ahora, vería que Milei inició su gobierno con menos 11.000 millones de dólares de reservas y ahora está en menos 7.000 millones. Es decir, hay una mejora, sí, pero todavía estás en terreno negativo y bastante por debajo del cero. Digamos, es difícil sostener que... Lejos del objetivo de cumplir el objetivo trazado, ¿no? Mira, si el objetivo fuese que las reservas por lo menos estén en neutro, aún así estás lejos de eso. Y para que cualquier programa económico, no solamente este, sino de cualquier otro gobierno, sea percibido como sólido, vos necesitas tener muchas reservas. Y acá no estoy hablando en comparaciones con países o economías centrales, sino con las economías
nuestras, las economías que nos rodean, Uruguay, Perú, Brasil, Chile, cualquiera tiene muchísimas más reservas de las que tiene Argentina para sostener su plan económico. Entonces, cuestiones ahí para tener en cuenta. Las reservas, como veíamos, hay una situación de debilidad de reservas a todas luces que el gobierno está tratando de capear con este préstamo del Fondo Monetario. Pareciera que a esta altura la única forma que tiene el gobierno de conseguir un flujo de reservas lo suficientemente robusto para solucionar esta cuestión de tener reservas negativas es, bueno, el préstamo con el Fondo Monetario. Ya se agotaron otras opciones que haya podido tener el gobierno a lo largo de estos meses. La última, haciendo memoria brevemente, fue el blanqueo, que implicó como una entrada de dólares adicional a la economía. Por Milei en su discurso del sábado en el Congreso. Y tiene sentido porque fue la última canilla de dólares fuerte que tuvo el gobierno, fue el blanqueo. Le sirvió mucho, le sirvió al gobierno para mostrar que seguía acumulando reservas, pero se le terminó la nafta al blanqueo. Y ahora el gobierno tiene que ir hacia otro paso que evidentemente es el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces decíamos, atención con indicadores financieros como el riesgo país, indicadores financieros como las reservas, como el precio de las acciones. Y después hay otro que podemos también compartir que tiene que ver con la intervención que el gobierno está llevando adelante sobre la brecha cambiaria. La brecha no es alta hoy, está rondando entre el 10 y el 15%. No hace falta decir que antes del cambio de gobierno ha llegado a ser de 150% la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Este mismo durante el gobierno de Milei llegó a estar dentro del 50% de esa brecha. Pero el gobierno va a hacer todo lo posible y va a destinar todos los dólares que sean necesarios para que no haya ruido cambiario ni volatilidad y mucho menos en un año electoral. Entonces, ¿qué hace el gobierno para evitar que esa brecha despegue? Bueno, hay varios mecanismos. Y lo interesante es que no solamente el gobierno está muy decidido a llevarlos adelante, sino que son mecanismos que el Fondo Monetario no los aprueba. Que vos, si miraras el manual fondo monetarista sobre cómo debería ser una política cambiaria, ninguna de todas esas prácticas está ahí. Por eso la discusión central entre el gobierno y el Fondo Monetario tiene que ver sobre el tipo de cambio y qué va a hacer el gobierno con el cepo. ¿Qué hace el gobierno entonces para mantener a raya el dólar? Bueno, tiene algunos mecanismos, no sé si lo has escuchado nombrar, Joaco, tiene que ver, por ejemplo, con el dólar blend. Sí. Es algo que no nos vamos a meter muy técnicos, pero de cada 100 dólares que entran de exportación, hay 20 que se destinan a el mercado contado con liqui. Eso lo que hace es que, no suba tanto el precio de uno de los dólares financieros principales. Y después tienen métodos de intervención directa, vendiendo reservas para darle oferta a ese mercado y que los precios se queden más o menos en raya con lo que pretende el gobierno. Hoy en día, desde hace varias semanas, ya está más o menos en torno a los 1.200 pesos. Pareciera que es un precio que el gobierno se siente cómodo en este momento para el contado con liquidación. Y decíamos que se pone todo esto en tela de juicio porque los mecanismos de intervención que lleva adelante el gobierno forman parte de la discusión con los técnicos del fondo. Si uno pasara en limpio qué es lo que piensa el Fondo Monetario sobre qué hacer con los dólares que el fondo le pueda prestar a un gobierno, la intervención sobre los dólares paralelos seguro que no está. Seguro. En otros países y en Argentina. No va a ser la excepción. Nunca le vas a sacar... Porque nunca el FMI va a darle dólares a ningún gobierno para que defienda un precio del dólar que el Fondo Monetario considera que no es el precio de equilibrio. El Fondo Monetario no te va a decir nunca, no se lo dijo nunca a Argentina, devaluar tal cantidad, tal porcentaje, simplemente porque no es... Pero sí te puede decir que el dólar está atrasado. Exactamente, sí te puede decir... Te puede marcar la cancha en ese sentido. Lo que te va a decir es una forma más indirecta, te va a decir, para nosotros... el tipo de cambio de equilibrio para tu economía argentina es este. Supongamos, es decir, esto no es taxativo, pero un 30% más arriba de lo que tenés ahora. En vez de 1.100, 1.400. Y para nosotros como Fondo Monetario, con ese precio, tu economía se equilibra. Te entran más exportaciones, importas un poco menos, vas a tener menos salida de divisas por turismo y demás. Entonces quedas equilibrado. ¿Por qué el Fondo Monetario le prestaría al gobierno 10.000 millones de dólares, como evidentemente es uno de los números que está en danza, para que Caputo defienda el tipo de cambio a un valor inferior a ese? Esto es interesante porque aparte se reiteran no solamente las discusiones, sino también los nombres. Caputo era el presidente del Banco Central durante la mitad del
año 2018, cuando el gobierno de Macri tuvo que renegociar con el Fondo Monetario. Y Caputo se involucró muy fuertemente en discusiones con el staff del Fondo Monetario diciendo: yo necesito que usar los dólares que vos me puedas prestar para intervenir, para tener una forma de mantener a raya el tipo de cambio. Y eso no solamente fue una discusión muy fuerte, sino que además le costó el puesto a Caputo. Terminó cediendo el presidente Macri en ese momento y terminó corriendo a Caputo de la presidencia del Banco Central, después entra Sandelis y demás. Pero bueno, en definitiva lo que voy es, cuidado, porque acá pareciera que si uno recortara la escena, la discusión central con el Fondo Monetario es: ¿qué vas a hacer vos, gobierno de Milei, con los dólares si yo te los presto? Esos 10.000 millones de dólares, ¿para qué lo vas a usar? Pareciera que ahora la discusión está centrada en eso y es lo que separa al gobierno de un acuerdo o no tenerlo. Después hay otras cosas que son más laterales, que bueno, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el ajuste fiscal, ese tipo de cosas que pareciera que no son materia de discusión hoy con el gobierno. Viste que el tema también es que no tenés presupuesto, ¿eh? Bueno, ese es el tema que le reclama a la oposición. Digo, no hay, sí. Es muy difícil calcular las variables en base a un presupuesto que está extendido. Entonces, sí. Digo, sobre todo con un proceso inflacionario en baja como el de gobierno, sí. Por eso también, digo, todos los economistas opositores reclaman tanto que en algún momento, aunque ya sea tarde, el gobierno ponga arriba de la mesa cuál va a ser el presupuesto de este año. Sí, y te diría más, el último documento del Fondo Monetario, en el que habla de este tipo de cosas, también dice: el gobierno necesita tener un presupuesto 2025. Fíjate que si avanzara el año legislativo sin que se aprobara el presupuesto, bueno, ahí también habría una cuña ahí con el Fondo Monetario, que siempre prefiere que haya presupuestos aprobados en el Congreso. Entonces, para poner en contexto, decíamos, ¿por qué el gobierno está apurado? Bueno, por este tipo de cosas. Porque no logra todavía mostrar una foto de reservas que le dé fortaleza ante el mercado, porque hay señales del tipo de ventas de acciones que, bueno, evidentemente dan la pauta de que hay inversores que están esperando el acuerdo con el Fondo Monetario para volver a apostar en la Argentina, porque el riesgo país, que era el gobierno mostrado como uno de los números que el gobierno daba como un mérito, llegamos a bajarlo desde los 2.000 puntos en el cambio de gobierno hasta cerca de 500, ahora está dando la vuelta y está volviendo a la zona de los 800 puntos. Bueno, evidentemente hay señales ahí que le hacen al gobierno acelerar un poquito más y decir: vamos directo a un acuerdo lo antes posible. Entonces ahí lo que hizo el gobierno fue enhebrar una serie de reuniones de alto nivel para terminar de darle formato. Hace 10 días, un poquito más, se reunió Milei con Georgieva en Washington. Llegó a una reunión con Gita Kopiniat, que es la número 2 del Fondo Monetario. Después con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que es el que termina diciendo si la Casa Blanca apoya o no un acuerdo. Y después ministros de países europeos. Hay como un operativo tenaza, técnico y político ahora, que el gobierno necesita apurar todo lo que pueda para mandar al Congreso lo antes posible este acuerdo técnico tan esperado, ¿no? Primer cortecito y primera entrevista económica. Dale. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Seguimos hasta las 10 en Lunes otra vez. Veníamos hablando de la cuestión del Fondo Monetario, por qué es importante para la economía. Hay muchas otras cosas que también nos gustaría discutir y conversar, por eso tenemos en línea y vamos a presentarla a María Castiglioni, que es directora de CIT Asesores Económicos, una consultora muy importante que tenemos muchas ganas de preguntarle un montón de cosas de la economía, no solamente esta cuestión de el Fondo Monetario. María, ¿cómo estás acá? Mariano Boetner y Joaquín Mujica, te saludamos desde Ecomedios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. María, quizá lo principal, solamente por una cuestión de que veníamos conversándolo recién, tiene que ver con que pareciera o hay una noción de que hay un acuerdo inminente con el Fondo Monetario, y siempre cuando aparecen este tipo de instancias de un
convenio de este tipo con el fondo, bueno, se empiezan a preguntar varias cosas. Primero, ¿de qué manera puede ayudar un acuerdo de este tipo al gobierno, a su plan económico? Vos, si tuvieras que elegir lo central dentro de toda esta gran discusión que está habiendo ahora sobre el Fondo Monetario, ¿qué dirías que es lo más importante y lo que hay que prestar atención? Bueno, yo creo que lo más relevante hoy es que, habiendo logrado un poco más de un año de gestión, dejar atrás el riesgo de hiperinflación con el que estábamos hace poco tiempo, habiéndose avanzado en bastante fuerte en la que se llama corrección de precios relativos, ¿no? Que había un desquicio de precios enorme, y sobre todo que esta estabilización se logró con equilibrio fiscal desde el primer mes, que esto es algo, digamos, que no se había logrado o que no se había hecho en los planes de estabilización de Argentina, te diría, en ningún caso, que implica que el gobierno ya ajustó los gastos y todo lo que recauda le alcanza para los gastos corrientes más el pago de intereses. Le quedaba pendiente cómo hacer para afrontar los vencimientos de deuda, como le pasa a la mayoría de los países. Y Argentina, pese a que toda esta evolución le permitió bajar lo que se llama el riesgo país, hoy sigue estando a niveles muy altos, y esto tiene que ver con, obviamente, la historia que ha tenido Argentina de incumplimientos, de reestructuraciones, y obviamente porque todavía quedan muchas incógnitas en un gobierno que tiene poco poder en el Congreso, pese a lo cual pudo avanzar en muchas reformas, como te decía, muchas reformas estructurales y grandes avances, como fue la ley base el año pasado y la reforma, la primera reforma tributaria, el blanqueo, etcétera, pero que obviamente tiene siempre esos signos de debilidad, y donde obviamente hace falta pasos para avanzar en que genere un horizonte en el cual se van a mantener estas reglas de juego, que permita definitivamente acceder a tasas bajas al mercado para renovar la deuda. Por eso, como hay vencimientos en julio y el año que viene hay bastantes vencimientos de deuda, a este riesgo país es relevante que haya un acuerdo con el fondo. En primer lugar, porque eso, por lo menos por lo que se está diciendo, estaría más que nada destinado a recuperar, digamos, capitalizar el Banco Central, y esto también le da un plus como, digamos, una calificación que siempre, una garantía que siempre los inversores buscan para un país riesgoso, digamos, como es todavía Argentina en términos de lo que es la calificación como deudor. Y esto a la larga o permitiría acceder a tasas de interés más bajas o poder financiarse en el mercado renovando el capital, que es lo único que hoy necesita Argentina si mantiene este equilibrio. Y paralelamente ayuda obviamente a por ejemplo, conseguir fondos de otros bancos internacionales de desarrollo que hasta ahora o en este último tiempo están colaborando, y Argentina está en sintonía. Y esto obviamente muchas veces se termina acelerando, como te decía recién, el acceso a los mercados, aunque el gobierno dice que no iría en julio a los mercados a renovar para pagar los vencimientos. Pero bueno, claramente la situación del Banco Central con pocas reservas y al principio con una cantidad enorme de pesos guardados, etcétera, y el Banco Central prácticamente quebrado, era de debilidad en un país que, al no tener moneda, siempre mira cómo está el balance del Banco Central, y claramente el otro hito, que es poder liberar definitivamente las trabas que hay al acceso al mercado de cambios, que se llama CEPO, ¿no? Que son un montón de normas, y no una sola, que se fueron digamos, sacando en este último año bastantes restricciones, pero que todavía quedan pendientes y que permitirían a Argentina, bueno, recibir más inversiones reales, financieras, y ser más normal, digamos, ir hacia una normalidad a la cual, bueno, es un signo de pregunta cuándo va a terminar ese proceso. Ahora, María, es interesante eso porque pareciera que están hermanados el hecho de que se materialice un acuerdo con el Fondo Monetario y la salida del cepo. ¿Vos ahí intuís que es una secuencia automática de una vez que haya un acuerdo y eventualmente lleguen los primeros desembolsos, el gobierno empieza a actuar con un desarme adicional del cepo? ¿O vos crees que hay espacio para que el gobierno, bueno, reciba esos dólares, ese préstamo extra del Fondo Monetario, y posponer igual esa decisión de salida del cepo para, por ejemplo, después de las elecciones? Uy, es una pregunta difícil. Yo creo que, por lo menos, me parece que el gobierno, si me imagino un poco por lo que vienen hablando, hasta antes de las elecciones parece que los cambios más rotundos, tanto en el esquema cambiario como en algunas medidas respecto de lo que llamamos cepo, no serían definitivamente en el cortísimo plazo.
me imagino, tratando de ponerme en el lugar del gobierno, un proceso obviamente de salida gradual, digamos, continuando un poco con lo que pasó el año pasado, ¿no? Que hubo una digamos, liberación gradual de muchos aspectos que se fueron, digamos, profundizando a lo largo del tiempo. Creo que me imagino eso y tal vez una salida definitiva post-elecciones que de alguna manera tiene que ver con lo que el mismo presidente dijo. Ya el año que viene no va a haber cepo, no hay una fecha específica. Ahora tal vez, según la dinámica, pueda adelantarse los plazos, pero creo que esas son definiciones que también deben estar todavía cerrándose en la negociación con el Fondo Monetario, ¿no? Porque es algo, digamos, diferente tal vez de los acuerdos estándar o la mayoría de los países del mundo. Pero Argentina también tiene, a diferencia de otros países que han firmado acuerdos, por su historia, por todo lo que ha experimentado, digamos, de destrucción de nuestra moneda, una sensibilidad muy grande respecto del corto plazo, respecto de lo que es la volatilidad cambiaria con lo que pasa con los precios, ¿no? Si bien yo creo, digamos, creo que el presidente piensa lo mismo, que en definitiva la inflación no depende del tipo de cambio, sino que depende del mercado de dinero, es decir, que haya más peso de lo que la gente quiere, por más que vos corrijas eso y que hayas avanzado en el proceso de corrección de precios relativos, que tiene un impacto directo en el corto plazo en índice de inflación, obviamente, más allá de todo eso, en el corto plazo, en Argentina sigue siendo relevante. Una alta volatilidad termina impactando en la inflación. Eso le pasó también al presidente Macri en un momento donde había expectativa de que la inflación siguiera bajando y las devaluaciones terminaron afectando, no al 100%, pero hubo un pass-through, lo que llamamos pass-through, pasaje a precios en el corto plazo, que terminó complicando mucho. En aquel momento, esos saltos cambiarios sin cepo, ¿no? Era sin cepo, y un banco central que no quería seguir perdiendo reservas, y después fue un acuerdo con el fondo, digamos, que implicaba también no seguir perdiendo reservas. Esa volatilidad cambiaria terminó generando una aceleración de la inflación en el corto plazo que fue complicada, no complicó mucho las expectativas. Por eso te digo que es un tema delicado en la transición, ¿no? Así que me imagino que por eso también se está dilatando el cierre final de los detalles con el Fondo Monetario, ¿no? Porque no es lo habitual. El fondo en general tiene como una idea de liberar más rápido, de flexibilizar el tipo de cambio más rápido, ¿no? Sí. Tengo una más de dólar. Hay, como vos sabés, María, una discusión, bueno, es una discusión bíblica en Argentina sobre la cuestión del atraso cambiario o no, o si es sostenible un modelo de dólar más o menos caro o barato. Y bueno, esa discusión no iba a estar ausente también en este plan económico, y se intensificó esa pregunta en los últimos meses a raíz de, bueno, una inflación que fue sistemáticamente por encima del tipo de cambio, y habilitó de nuevo la pregunta sobre si hay atraso cambiario, si el gobierno puede sostener una situación de tipo de cambio tal cual está en la actualidad. De acuerdo a los datos que uno puede ver respecto de, por ahí, el frente externo, la cuestión de las exportaciones, las importaciones, el gasto en turismo en el exterior, otro elemento que por ahí vos sepas y me quieras agregar, ¿hay una respuesta que vos tengas de forma definitiva sobre si este tipo de cambio es sostenible tal como está? A ver, es una discusión que hay, como vos decís, habitualmente, cuando hay planes de estabilización, o incluso en otros momentos, como cuando uno mira el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio, digamos, ajustado por inflación al tipo de cambio oficial, el kirchnerismo, el gobierno de Cristina y el gobierno de Alberto Fernández hubo una apreciación casi permanente, con algunos ajustes o correcciones con corrección del tipo de cambio oficial, y de hecho el nivel que había a fin del 2020, cuando Milei asume el gobierno, era el tipo de cambio real más bajo que el que hay hoy, ajustado por inflación, el oficial. Lo que pasa es que, como había un cepo tan recargado, en alguna manera todo lo que es turismo ayudaba, porque los argentinos que querían viajar al exterior tenían que pagar al dólar turista o al dólar blue, que era casi 200% más alto. Entonces era una barrera de salida, digamos, de dólares, pero insostenible ya, ¿no? En esa brecha que distorsionaba todo, porque en definitiva era imposible que alguien quisiera liquidar en el mercado oficial. A igual tipo de cambio real había menos liquidación y había más déficit comercial, porque había un incentivo a conseguir dólares oficiales por las importaciones, generado un montón de otros problemas, ¿no? Dicho esto, obviamente si uno quisiera imaginar, diría, bueno, qué lindo sería que hubiera un tipo de cambio real más alto, sería más cómodo, daría más margen, pero la realidad es que a veces
e incluso le pasó a Macri cuando liberó el cepo, el tipo de cambio real se le apreció, no se le corrigió lo suficiente del nivel bajísimo que había heredado. Y eso se dio habiendo sacado casi todas las trabas. O sea, sacar el cepo no necesariamente te garantiza que vos tengas una corrección del tipo de cambio. Puede durarte 2 años, 3 años, 10 años. La convertibilidad, tuviste cuando uno mira para atrás, un tipo de cambio real bastante bajo. Y sobre todo a partir del año 94 y después sobre todo con la devaluación del real en el 99. O sea, puede durar un periodo por varios años un tipo de cambio bajo, no quiero usar la palabra tasa, más bajo, sí, puede durar. ¿De qué depende? Bueno, del flujo de entrada y de salida de la oferta y la demanda de dólares. ¿Qué oferta de dólares puede tener? Bueno, Argentina tiene en este momento por delante, pasamos el verano, que en general estacionalmente es lo más complicado en turismo, sobre todo, y en el sector donde también con la eliminación del impuesto país también se generó puntualmente ahora más demanda de algunas importaciones que esperaron, que fue la contracara de otros meses que se esperó, digamos, para importar algunos productos, y la verdad es que hay que ver cómo sigue la tendencia para este año. En principio, el crecimiento de la exportación de hidrocarburos, de minería, de energía y de todo lo que tiene que ver con el agro, permiten esperar que haya superávit comercial este año de nuevo. La pregunta es cuántas inversiones van a venir a través del RIGI y otros sectores, versus la demanda de dólares que haya, tanto de importaciones como el saldo neto de turismo y otros servicios reales, que habitualmente es negativo, que había sido menos negativo en otros periodos de brecha. Entonces, cuando uno trata de hacer esa cuenta a futuro, por lo menos en este tiempo, no parece que no sea sostenible, salvo que haya un cisne negro demasiado grande, ¿no? De hecho, ahora viene, por ejemplo, la cosecha o la liquidación más fuerte del agro, no parece ser un problema. Entonces, la pregunta es, cuando uno se hace, es, bueno, ¿qué horizonte y cómo viene el futuro respecto de todo esto? Entonces, es una respuesta difícil, porque en definitiva, además, la competitividad y la atracción digamos, no solo la generación de exportaciones, sino la atracción de inversiones, tiene que ver con no solo el tipo de cambio, reglas de juego, reformas estructurales, oportunidades de negocios, tal vez la salida del cepo acelera algunas otras inversiones que, te diría, el RIGI no está esperando eso porque no depende, digamos, de la salida del cepo. Con lo cual, en ese sentido, yo lo que te diría es una situación desafiante para algunos sectores, un tipo de cambio más bajo, y para el turismo también es desafiante, pero eso no quiere decir que no sea sostenible, pero genera desafíos. Digamos, genera desafíos como soltar o eventualmente corregir el tipo de cambio o hacer un salto, digamos, del tipo de cambio que por ahí el gobierno decidiera, también tendría otros problemas y otros desafíos, ¿no? Entonces, no es que hay una sola forma y una solución única, porque si fuera esa, si devaluando resolviéramos los problemas, Argentina ya los habría resuelto muchas veces, ¿no? María, buenas noches, Joaquín Mujica Díaz te habla. A ver, ¿te parece que Milei ha prometido, desde que arrancó la gestión en el tema de la salida del cepo, en su momento lo había hecho Mauricio Macri también, si no lo concreta puede ser un boomerang, se puede transformar en un boomerang que lo termine golpeando? Eso por un lado. Y por otro, ¿crees que estamos próximos a lo que va a ser la liquidación de granos del agro? ¿Va a haber una presión del agro para que haya finalmente una devaluación o no? ¿O crees que el agro se puede acomodar y liquidar con este tipo de cambio? ¿Cómo estás, Joaquín? Mira, el año pasado tuvimos durante, te diría, casi todo el año lo mismo, ¿no? La discusión de si era sostenible o no empezó, te diría, el mismo 13 de diciembre cuando se anunció el esquema, el salto del dólar de 3.50 oficial a 800, que la mayoría del mercado esperábamos un ajuste inferior y luego otro ajuste nominal, y el gobierno decidió sincerarlo más rápido y después se sectoró al 2%. Desde ese día, que la pregunta que nos hacen a nosotros, los periodistas, pero también los clientes, etcétera, era si iba a haber corrección a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso no pasó, y de hecho hubo mucha especulación. Buena parte de los colegas, se veía en el REM, esperaba un salto cambiario a lo largo del año y eso no pasó. Yo creo que hoy el mercado, por lo menos en el corto plazo, no lo está viendo tampoco, está entendiendo que eso no va a ocurrir, o por lo menos, digamos, el escenario base no va a ocurrir, y la quita de retenciones creo que es un incentivo a aprovecharlo y liquidar, o la baja de retenciones, ¿no? En algunos casos, a liquidar la cosecha,
no debería haber problema. De hecho, hasta ahora está habiendo un buen ritmo de liquidación cuando uno lo compara. Lamentablemente los precios no son los más altos y no colaboran tanto, pero yo no creo que en ese sentido haya un problema en términos de la liquidación. Y el tema del boomerang, siempre todo tiene sus pros y sus contras. Personalmente hace tiempo que estoy viendo como, digamos, siempre es deseable salir del cepo, por supuesto que es normalizar la economía. El problema que tiene Argentina, o que acarrea Argentina, que era de alguna manera, era mucho más, pero parecido, o el desafío que tenía el gobierno de Cambiemos cuando asumió también, que liberó rápido, él se puso otra estrategia, es que en Argentina hay mucho problema no solo de flujos, sobre todo había un problema de stocks, o sea, de muchos pesos guardados, de emisiones pasadas guardadas en el Banco Central, muchísima acumulación de utilidades y dividendos no mandadas por parte de compañías multinacionales, de deudas no pagadas, bueno, ni hablar las importaciones ¿no? la acumulación de deuda por importaciones. Entonces, mucha demanda que vos no sabías si le vas a cepo cuánto iba a ir al dólar, muchos pesos dando vueltas que hoy están invertidos en pesos y podrían ir al dólar, o sea, muchos signos de pregunta y también muchas inversiones que pueden entrar, o sea, mucho que puede salir, mucho que puede entrar. Pero había mucho todavía que dependía de herencia, ¿no? Entonces, creo que la estrategia del gobierno, que hasta ahora ha mostrado ser interesante porque se hizo primero resolviéndole el problema fiscal, que era la raíz de los problemas, pero mientras tanto ir resolviendo problemas de stocks. Por ejemplo, con una brecha más baja y flexibilizando algunas cuestiones, muchas compañías fueron sacando por el contado con liquidación, por ejemplo, deudas que tenían, los que debían deuda por importaciones lo mismo. Entonces, a mí este tiempo jugó hasta ahora de alguna manera a favor. Obviamente tiene sus problemas también, pero creo que fue más lo que ayudó que lo que perjudicó, porque lo vemos también con una brecha que sigue bastante baja. Y en definitiva la pregunta es si esto se va a hacer. Creo que sería un boomerang si no lo hiciera, pero me parece que no está en la cabeza del gobierno no hacerlo. De hecho, lo ha dicho, ¿no? El año que viene no va a haber cepo. Y me parece que lo interesante es que se salga del cepo, pero con, digamos, habiendo resuelto la cantidad de problemas suficiente como para que haya confianza que no va a volver el cepo. Porque lo peor que nos puede pasar es volver a sacar el cepo dejando problemas que nos lleven a que algún día, para evitar una corrida y una crisis mayor, se tenga que volver a poner el cepo, como lamentablemente tuvo que pasar, a pesar de que el gobierno de Macri estaba en contra del cepo, tuvo que ponerlo, ¿no? Entonces me parece que sería bueno eso, ¿no? Que se salga del cepo, pero con la idea de que no vuelva más. Y en ese sentido hay algunas cosas que en el discurso del presidente, vamos a ver cuánto se avanza y qué va en concreto, propuso, como por ejemplo una ley para que no haya más déficit fiscal, o sea, que los gobiernos no tengan déficit fiscal, que estaban en los puntos del Pacto de Mayo, quedó un poco, digamos, a un costado, pero me parece fundamental, ¿no?, que se logró la firma y de principios importantes, ¿no? Porque la realidad es que muchos de los problemas, incluso la independencia del Banco Central, que se puede proclamar una nueva correcta orgánica, que sería bárbaro, sería como la frutilla del postre, la institucionalidad en una ley, pero en definitiva, si el gobierno tuviera déficit fiscal y no puede acceder a crédito barato, etcétera, va a terminar pidiéndole tarde o temprano al Banco Central que lo ayude, y si lo ayude y empieza a emitir, finalmente esos pesos pueden ir al dólar y alguien termina poniendo el cepo. Entonces, trabajar en que hayan instituciones que prevengan distorsiones tales que después empiecen a alguno de querer usar el Banco Central o que después terminar poniendo trabas para la salida de capitales. No sé si me explico. Me parece que si eso es así, se está avanzando en la tarea de fondo, en la solución de los problemas heredados, para luego resolver esto y que no se vuelva definitiva, por lo menos que hayan suficientes garantías para no volver atrás, se habrá ganado. Obviamente, si no se avanza este año a la velocidad que el gobierno por lo menos planteó que va a seguir, de reformas estructurales y ir resolviendo más temas que resuelvan herencias, y bueno, eso obviamente no sé si sería un boomerang, pero me parece que la intención por lo menos no sería esa, y eso me parece valorable. María Castiglioni, directora de CIT Asesores Económicos, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis. Gracias por participar de Lunes Otra Vez. Gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí estaba entonces el análisis de María Castiglioni. Son las 21:34, seguimos hasta las 10. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estás escuchando Lunes otra vez, una alta dosis de realismo político y económico contados con una pizca de gracia, para entender sin solemnidad la realidad argentina, con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Boetner. Bueno, a ver, nos quedan todavía un ratito de programa. Y con Mariano pensábamos este año, que es un año electoral, bueno, hablemos de cuestiones electorales, digamos, ¿no? Que tengan que ver con candidatos, con imagen, con la gestión. Más allá de la entrevista que vamos a tener, todos los lunes vamos a tener varias entrevistas, vamos a desarrollar un tema. Pensábamos que un fragmento de este programa se lo podíamos dedicar a las encuestas, que las encuestas a veces aciertan, a veces no, pero lo único que yo les puedo asegurar es que son de consumo político y económico asegurado, ¿sí? Todos los políticos y todos los economistas están mirando las encuestas porque en definitiva es lo que les permite tener cierta proyección, digamos, cierta medición de qué está pasando en la sociedad. Por eso cada lunes vamos a charlar, a desglosar alguna encuesta para saber cómo está la política argentina, cómo están los posibles candidatos. Obviamente que no hay nada cerrado todavía de quién va a ser y quién no va a ser, pero la idea nuestra es tratar de poder ir charlando sobre cada uno de esos posibles candidatos y también sobre la imagen de gestión. Me parece que eso, en definitiva, Marian, es lo que terminan mostrando en las encuestas y termina sirviendo, si querés, para el sistema político de, bueno, dónde estamos parados, quién vale más y quién vale menos a la hora de cerrar algún acuerdo. Eso, y además tener lo más a mano posible cuál es el sentimiento del electorado también. ¿Qué es lo que prioriza el electorado para ir a la urna? Uno puede decir, en situaciones de crisis económica priorizará el bolsillo. Ahora, cuando se le soluciona el bolsillo, bueno, ¿qué es lo que empieza a mirar? Ese tipo de cosas también son interesantes, más si querés cualitativo sobre, esto, qué es lo que piensa la gente y por qué elegiría a uno o a otro. Bueno, mientras nosotros charlamos y les desglosamos la encuesta, van a ver de fondo pasar algunos gráficos. Esta encuesta que vamos a ver hoy es de Management and Fit, una consultora muy importante, muy grande de la Argentina, que plantea algunos escenarios. Por empezar, habla sobre cuáles son los problemas que más le preocupan a la gente, y la inseguridad está al tope, que es un tema muy de Argentina, pero que claramente tiene que ver con una de las discusiones que se está dando en este momento en la política entre Javier Milei y Axel Kicillof, ¿no? El tema de los hechos de inseguridad, sobre todo en el conurbano bonaerense, y realmente lo que uno ve es que está en el escalón más alto de las preocupaciones, ¿sí? Es un tema muy recurrente en las preguntas. A ver, para ponerlos en números, la inseguridad y el aumento de precios son las dos cosas que más le preocupan a los argentinos según esta encuesta. Alrededor de un 22% y de un 19%, un 22% los que creen o los que están preocupados por el tema de precios y cuánto sale el costo de vida, y un 19-20% los que están preocupados por el tema de la inseguridad. Fíjense que son dos temas del día a día. Más atrás viene la corrupción, la pobreza, obviamente, que va de la mano con el tema de cuánto salen las cosas, la desocupación, la educación, mucho más atrás. Están en el cuarto, quinto lugar. Lo interesante de estos dos temas como los principales en la cabeza del electorado es también la secuencia que vienen teniendo en los últimos meses. Cómo fue cambiando esa proporción de para cuánta gente lo más importante o su preocupación central era la inflación y cuál inseguridad. Y si vos ves incluso este informe de Management and Fit, cuando cerró el 2023, es decir, el momento del cambio de gobierno, la preocupación central, la inflación como preocupación central era el 52% de la gente, y ahora es casi un poquito más del 20%. Es decir, fíjate cómo en un año y pico conseguiste que para
un 30 puntos porcentuales de personas, deje de ser lo más importante, la inflación, y pasen a ser otras cosas. Pero en paralelo a eso, la inseguridad, como decías vos, que ha tenido bueno, evidentemente un aumento muy fuerte. A lo largo del 2024, más o menos ondeó entre el 8 y el 9% de la cantidad de gente que le resulta lo más preocupante de todo, y ahora está el 20%. Fíjate cómo se duplicó en poquito tiempo. ¿Cómo baja la inflación? Que también va de la mano, obviamente, de que el gobierno logró descender la inflación, muy marcado, o sea, deja de ser un problema para la gente, un problema sistemático para la gente, hay más estabilidad, la gente sabe cuánto salen las cosas, y saben que va a haber un aumento aproximado de un 2,5, 3% mensual, o un ajuste bimestral o trimestral que se puede sentir un poquito más, pero en definitiva lo que rompió este gobierno era esa cuestión tan marcada del final de la era de Alberto, con Sergio Massa como ministro de Economía, que era que no se sabía cuánto valían las cosas, ¿no? Esta cuestión, vas al supermercado, no sabes cuánto sale un paquete de galletita. Bueno, eso se rompió, y entonces eso también claramente lo marcan las encuestas. El tema de seguridad es un tema que empieza a escalar, y es un tema en el que el gobierno empieza a estar mucho más encima también. Te diría que en lo que va de la gestión, puso el foco sobre todo en lo que es Rosario, claro, y el combate al narcotráfico, pero en definitiva es un tema que va a estar mucho más en agenda. Respecto a otro tema que tiene que ver con esta encuesta de Management and Fit, es la aprobación de gestión de Javier Milei. Y acá me parece que es un dato relevante que el 51%, según marca esta encuesta a febrero del 2025, aprueba la gestión de Milei. Para quienes no siguen este tema de consultoría y por ahí se preguntan si es mucho o poco, es un montón. ¿Sí? Tener arriba del 50, también es un 51, pero tener arriba del 50, los niveles de aprobación son muy altos, sobre todo teniendo en cuenta todo el ajuste que hizo Milei, sí, y todo el impacto que hubo en la economía de las clases medias, la gestión económica de Milei. Uh-huh. Entonces, cuando vos ves que hubo confrontación, que hubo pelea con la oposición, que hubo algunos hechos polémicos como aquel de reparto de alimentos que tuvo un impacto en la gestión de Sandra Petovelo, uh-huh, que hubo peleas con la iglesia, ni hablar de cortocircuitos permanentes con Cristina Kirchner, los mensajes polémicos respecto a la comunidad LGTB. Digo, con las universidades el año pasado. Exactamente, el tema del presupuesto universitario, el tema de jubilaciones, digo, un sinfín de cosas que se nos hace, tenemos que estar todo el programa para poder, en definitiva, detallarlo. Y ves todo eso, más el ajuste, más el aumento de tarifa, el aumento del costo de vida, y Milei, un año después de haber sido electo, sigue teniendo un 50% de aprobación, lo cual me parece muy destacable. Sí, y aparte no solamente sigue siendo alto, sino que además fue bastante estable, a pesar de todos estos episodios que vos mencionabas sobre cuestiones políticas, de tensiones que podrían haber afectado la imagen. En este mismo informe se ve que apenas en algún momento del año, a mitad de 2024, estuvo muy poquito por debajo del 50, es decir que además de ser alta es estable, a pesar de todo esto que vos mencionabas, Juego. Ahora, me voy a meter en lo que tiene que ver con ya rosca política y los números que le importan más al candidato, ¿sí? O al partido político o al espacio político. Hay una pregunta que es imagen de partidos nacionales, es decir, la gente a dónde identifica y si es positivo o negativo la percepción que tiene sobre esos partidos. El único que tiene, te iba a decir que salía hecho, porque el diferencial casi que sale hecho es menos 0,7% porcentual negativo, es la Libertad Avanza, ¿sí? Que está bastante bien posicionada, está arriba de todo, es decir, la mitad de los consultados tiene una visión positiva sobre el nuevo espacio político que se creó para llegar al gobierno, y la mitad una imagen negativa, obviamente asociado también a que hay un 50% de aprobación a la gestión y un 50% de desaprobación a la gestión. De ahí para abajo,
cuando le preguntan a la gente, por ejemplo, por Unión por la Patria o el escudito de Unión por la Patria, bueno, menos 28%. A ver si los traduzco. La gente no quiere saber nada con Unión por la Patria. Que se cambie de nombre o que haga otra cosa. O hacen un cambio, de estereotipo. Sí, tal cual. Vieron que el peronismo ha tenido en el último tiempo, se ha llamado Frente para la Victoria, bueno. Frente de Todos. El Frente de Todos, que fue durante el gobierno de Alberto, y Unión por la Patria, que fue el nombre que se puso para la competencia final. Bueno, la gente todavía sigue teniendo una mirada negativa sobre lo que fue Unión por la Patria. Mucho más abajo viene otros partidos como el PRO, también de consideración negativa. Me parece que también tiene que ver, Marian, con que está muy asociado a lo que fue, en definitiva, la gestión de Macri, que no tuvo un buen resultado. Y el más sorpresivo de todo para mí es el que ocupa el último lugar de la veneración de la gente, con un menos 47,2% diferencial, es decir, la mayoría de la gente lo ve muy negativamente, que es la UCR. Se llevó la peor parte, parece. Se llevó la peor parte. Siendo un jugador de reparto, digamos, hoy en día, ¿no? Ha sido un jugador que ha ido, te diría, como socio minoritario de Juntos por el Cambio en su momento, y que ahora, en el gobierno de Milei, tuvo en principio un posicionamiento de mayor oposición al gobierno, y eso se fue desarmando claramente a lo largo del año, con una parte del bloque radical conducida por Rodrigo de Loredo, más afín a negociar con el gobierno y acompañar al gobierno, y esta parte que se fue de ese bloque, en la que está Facundo Manes, en la que está Juliano, que es Juliano, que es el presidente del nuevo bloque, ya más pegada a la oposición dura. Hoy está perdido un poco el tema del radicalismo. Y lo último para marcarles, el último dato, porque me parece trascendente, sobre todo porque tiene que ver con las posibles candidaturas, está en la provincia de Buenos Aires, que como se sabe es la madre de todas las batallas, ¿no? ¿Saben quién está? El título es Escenario de Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está en febrero del 2025 arriba de todo? Métele misterio, no sé. Dale. Decime el 2 y el 1. Suponemos que tiene que ser alguien del oficialismo. Decime el 3 y el 2 a ver si adivinamos el 1. Lo que pasa es que te digo... A ver, si te digo el 3, es un ex candidato a presidente en una interna. En la provincia de Buenos Aires. Interna peronista. Interna peronista. Reciente. El señor Juan Grabois. Ahí está. Ese es el tercer lugar, ¿sí?, de candidatos. El segundo es La Libertad Avanza, ¿sí?, con un 21%. Se lo posiciona ahí a José Luis Esper, que es el hombre que aparentemente competiría como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el espacio de La Libertad Avanza. Y arriba de todo, Cristina Fernández de Kirchner. No es sorpresa tampoco igual, ¿eh? Me parece que esta parte de la encuesta específicamente es una parte que hace ruido. ¿Por qué? Primero porque claramente lo que está mostrando, más abajo en el cuarto lugar está Diego Santilli del PRO, sí. Pero lo que está mostrando esta encuesta es que si La Libertad Avanza y el PRO no se fusionan, ya tienen un riesgo importante en la provincia de Buenos Aires, ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, que es competir en contra de un peronismo que podría ir unido, ¿sí? Podría ir unido, repito. Sí. Sobre todo en la lista a diputados nacionales. Después, hacia abajo, lo que tiene que ver con las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, ahí es otra cosa, pero puede haber separación, pero la competencia nacional iría con una sola lista. Y lo segundo es que Cristina, que el gobierno ha decidido subirle al ring durante todo el año, la puso Javier Milei y sus ministros como la principal opositora con la que tenía que confrontar, algo que hizo Mauricio Macri tiempo atrás. De repente, después de irse muy golpeada de la gestión de Alberto Fernández, con una interna que hizo estallar a todo el peronismo, hizo estallar a todo el gobierno. De hecho, aparece Milei, te diría que uno de los argumentos por qué aparece Milei es como consecuencia de la interna del peronismo y de lo que fue el gobierno pasado, que terminó muy mal. Cristina Fernández de Kirchner aparece arriba de todas las encuestas como la favorita.
Hay que ver si se sostiene, hay que ver si termina siendo candidata. Obviamente el cristinismo, la cámpora dice tiene que ser la candidata porque es la que más votos junta y en definitiva es lo que muestran las encuestas. Ahora, sí tiene un problema el gobierno si esta proyección que muestran estos trabajos de consultoría termina acercándose a algo real en el momento de la competencia, porque me parece, y vos entendés más de mercados que yo, que un eventual triunfo de Cristina el día después va a traer mucho ruido en lo que respecta a la gestión de gobierno en términos económicos. Sí, es el único cisne negro que hoy podría asomar como nubarrón negro a los mercados, es un regreso al kirchnerismo. Me parece que a todas luces es el escenario que el gobierno busca evitar a toda costa. Cerramos un cachitito y nos vamos, ya nos queda nada de programa. Auspiciaron este programa. En Tigre construimos educación. Durante el verano ampliamos y renovamos escuelas en todo el distrito, más aulas, bibliotecas y espacios de aprendizaje para que cada estudiante tenga un mejor lugar para aprender. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Queremos que traigas tu empresa Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma. Bueno, seguimos y terminamos, las dos cosas. Nos queda muy poquito. ¿Pero cómo? Sí, si empezamos recién. Sí. Nos terminamos rockeros en este... ¿Nivel de ricotero, Joaquín Mújica? 50%, tampoco tanto, pero me gusta bueno, mucho. Bien, coincido. Me gusta mucho el rock nacional, así que si coincidimos vamos a terminar los lunes a la noche buena con idea. Un buen tema de rock nacional. Sí, señor. A ver, lo vamos a hacer rapidito. Todos los lunes al final del programa lo que vamos a tratar de hacer es plantear hacia adelante qué es lo importante, qué es lo que se viene, y después habrá que ver cuando nos encontremos el lunes que viene si pasó lo que suponemos que puede llegar a pasar. Una suerte de cápsula del tiempo, línea del tiempo, llámenle como ustedes quieran, que en definitiva lo que nos ayuda es a plantear los hechos importantes que se aproximan en la semana. En el caso de la política, te diría que lo más trascendente, Marian, tiene que ver con la apertura de sesiones en la provincia de Buenos Aires, que es la apertura de sesiones que obviamente de la legislatura que va a ir Axel Kicillof. ¿Por qué? Por dos temas. Primero, porque va a haber una movilización bastante importante de el nuevo espacio político de Kicillof, que va a ser su presentación en sociedad, y le están armando una movida grande para acompañarlo a la legislatura. Y segundo, porque lo que espera el peronismo, sobre todo el kirchnerismo,
es algún guiño, alguna señal de Kicillof sobre qué va a hacer. Si va a convocar a la unidad, si va a desdoblar, si va a mandar un proyecto para eliminar las PASO. Digo, más allá de la gestión y de las críticas a Milei, que ya sabemos que es lo que va a suceder de antemano, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Te diría que ahí está el hecho más trascendente. A eso te sumo otro de los temas centrales, es cómo se reacomoda el gobierno porteño, que hoy Jorge Macri le dio salida a Waldo Wolf, el ministro de Seguridad, por la polémica de los presos que se escapan en la ciudad de Buenos Aires y todo lo que le generó en términos de confrontación con Patricia Bullrich, que era del PRO y ahora es de La Libertad Avanza y está del otro lado. Y me parece, acá sobrevolando un poco la política, que otro de los temas centrales es qué iba a pasar con la salud del Papa Francisco. ¿Sí? Es un tema que obviamente atañe a toda la sociedad argentina, que tiene que ver definitivamente con la política y que, bueno, se sabe que los últimos partes han sido un poco complicados. Ha tenido el Papa insuficiencias respiratorias, dos hechos aislados de insuficiencia respiratoria durante la jornada de hoy, y me parece que en los próximos días parte de la agenda política va a estar centrada también en qué pase con la salud del Papa. En economía, pastillitas para tener en cuenta esta semana. Yo insisto, vamos a tener que ver hora a hora, minuto a minuto, si no es realmente inminente un apretón de manos, por lo menos virtual, entre Luis Caputo y Georgieva, a ver si el gobierno consigue finalmente tener un acuerdo con las condiciones que vinimos discutiendo a lo largo del programa, cuánto va a ser la cantidad de plata, cuáles son las condiciones que va a poner, si va a haber alguna referencia al cepo cambiario, si se abre una expectativa nueva sobre un plan económico modificado a raíz del programa con el fondo. Bueno, cuestiones a tener en consideración. Entonces diríamos, primero, FMI sin lugar a duda va a ser el tema de la semana, así que acuérdense que vamos a hablar largo y tendido de eso, y cuando suceda vamos a seguir hablando, no es que se termine ahí la cosa. Segundo, y en referencia a esto, la respuesta del mercado a toda esta cuestión. Hay ahí algunos análisis que vi dando vueltas sobre cuál sería la respuesta del mercado de acuerdo a cuánta plata consigue el gobierno. Si es mucha, si es poca, si es más o menos dentro de lo esperado. Diríamos que dentro del rango de los entre 7.000 y 10.000 billones de dólares es más o menos lo que se espera. Si es menos de eso, podemos tener alguna respuesta negativa del mercado en términos de bonos, acciones, riesgo país y demás. Si fuesen más de 10.000 millones de dólares, lo contrario podría ser tomado como una señal positiva para los inversores. Otra cosa para tener en consideración. Algo que dijo al pasar Milei: vamos a buscar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Criticó al Mercosur, dijo que estamos dispuestos, el gobierno está dispuesto a irse del Mercosur si es necesario para firmar un acuerdo de este tipo con Estados Unidos. Hoy en la conferencia de prensa le preguntaron a Donald Trump qué piensa de esto. La respuesta, si uno lo ve, y fíjense, los invito a todos a que la vean, si bien él dice vamos a considerar cualquier cosa porque Milei es un gran líder, la verdad es que la respuesta es bastante evasiva. Es bastante evasiva, no es concluyente respecto a lo vamos a hacer. No es terminante de... Para nada. Ya tenemos todo acordado con Milei. Obviamente que no lo va a descartar de ninguna manera, pero para nada suena a una respuesta de estamos en eso, para nada. Y una última cosa, va a haber datos económicos importantes esta semana sobre cómo es la evolución de la economía, construcción y la industria, dos sectores que fueron dos de los más afectados por la recesión de 2024. Hay que ver si ya empiezan a mostrar algún signo de recuperación o todavía van a seguir bien abajo. Para mí, las cuestiones económicas para prestar atención esta semana. Sumo una más para cerrar del tema político, que tiene que ver con hasta dónde va a llegar la repercusión de lo que pasó entre Santiago Caputo y Facundo Manes. No tanto por lo que diga Manes, que ya habló y ya dio su mirada sobre lo que había sucedido, y aparecieron un montón de videos en las redes sociales que te muestran desde diferentes ángulos cómo fue esa confrontación, sino cuál es el rol que va a terminar jugando Santiago Caputo, que en un momento parecía que era una suerte de monje negro, que no aparecía, que estaba detrás de escena, al que le achacaban algunas determinaciones muy confrontativas contra los gobernadores, por ejemplo, por ponerse un ejemplo, y de repente saltó a la fama, porque apareció en esa entrevista que cortó con Jonathan Viale y porque se peleó, lo amenazó, cada uno saque sus conclusiones con los videos, a Facundo Manes. Así que me parece que ese otro tema a tener en cuenta es qué pasa
con Santiago Caputo, qué lugar ocupa. Hasta acá llegamos. Primer programa de Lunes Otra Vez. Gracias a los que nos estuvieron siguiendo, gracias a los productores, a los operadores, a Javier que estuvo detrás de encima, Jurta que estuvo desde hace como más o menos unos 5 días ahí tratando de ver cómo armamos esto. Trataremos de ir haciéndolo lo más prolijo posible. Vamos a estar todos los lunes acá, a partir de las 20, Lunes Otra Vez. Gracias por acompañarnos.